El jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Washington dijo a los senadores el día martes que hubo una renuencia inicial al enviar a la Guardia Nacional durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. Una resistencia que lo dejó sorprendido y aturdido, dada la gravedad del violento ataque. Al testificar ante un par de comités del Senado, el jefe interino Robert Conti dijo que a las 2 de la tarde con 22 minutos del 6 de enero, más de una hora después de que sus fuerzas fueran convocadas al Capitolio, formó parte de una llamada telefónica de emergencia que incluyó a líderes de la policía del Capitolio, de la Guardia Nacional y del Departamento del Ejército. Me sorprendió la renuencia a enviar inmediatamente a la Guardia Nacional a los terrenos del Capitolio, dijo Conti a los senadores de los comités de reglas y de seguridad nacional. Pasaría casi una hora antes de que el Pentágono aprobara el despliegue de más tropas de la Guardia Nacional para calmar a la turba violenta, y esas tropas no llegarían al Capitolio hasta las 5:40, más de 4 horas después de que Steven Sand, el entonces jefe de la policía del Capitolio, había solicitado los refuerzos federales. Ese largo retraso se ha convertido en un foco central de la investigación del Congreso sobre el asalto mortal, una investigación que se lanzó públicamente con la audiencia el día martes en el Senado. Conti dijo que a las 2:30, minutos después de la llamada de emergencia con el Pentágono, su oficina había solicitado ayuda a los departamentos de policía tan lejanos como Nueva Jersey. A partir de ese momento, pasaron otras 3 horas y media hasta que los alborotadores fueron retirados del Capitolio, dijo Conti. Otros testigos que testificaron ante el Senado incluyen a Sand, el ex sargento de armas de la Cámara de Representantes Paul Irving y el ex sargento de armas del Senado Michael Stenger, todos los cuales estuvieron a cargo el 6 de enero, pero desde entonces renunciaron. Haciéndose eco de los relatos de los demás, Conti dijo a los legisladores que había información de inteligencia que indicaba que las protestas en apoyo al expresidente Donald Trump el 6 de enero podría incluir acciones violentas en las calles de Washington y podría incluir manifestantes armados, pero no había señales que apuntaran a una violenta insurrección del edificio del Capitolio. El distrito no tenía esta información de inteligencia que apuntara a un asalto coordinado al Capitolio, dice su declaración preparada. Conti dijo que había 300 miembros desarmados de la Guardia Nacional en D.C., desplegados inicialmente el día del ataque, pero solo para proporcionar control de tráfico y otros servicios no intervencionistas. Señaló que debido a que Washington no es un estado, solo el presidente, no los funcionarios de D.C., tienen el poder de desplegar a la Guardia. Conti enfatizó otras limitaciones de la autoridad de la fuerza policial de D.C., incluido el hecho de que no tienen jurisdicción para patrullar o realizar arrestos en el Capitolio sin una solicitud explícita de la policía del Capitolio. Esa solicitud, testificó Conti, vino de Sand poco antes de la 1 de la tarde del 6 de enero, y la policía llegó a la escena en minutos. Más de 1.100 agentes de policía del distrito finalmente responderían al ataque, dijo Conti, y 65 de ellos resultaron heridos. Un 66 se quitaría la vida unos días después. Estos recursos fueron apenas suficientes para contrarrestar un evento que nunca había sucedido en la historia de los Estados Unidos, dijo. Una turba de miles de ciudadanos estadounidenses lanzando un violento asalto al Capitolio de los Estados Unidos, en un intento de detener el conteo de las papeletas electorales. Los demócratas de la Cámara presionan a una combinación de proveedores de cable, satélite y transmisión por secuencias el lunes sobre sus decisiones de transmitir Fox News, One America News Network y Newsmax, acusando a los medios de derecha de servir como fábricas de rumores de desinformación y focos de teorías de la conspiración que producen contenido que conduce a un daño real. Las cartas de los miembros del Comité de Energía y Comercio reflejan la ira continua en el Congreso por el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos por parte de los partidarios del entonces presidente Donald Trump.
así como las preocupaciones de los demócratas de que la información errónea que alimentó a los disturbios se extendió en los medios de comunicación conservadores, además de en las redes sociales. Pero las preguntas de los demócratas también representan un esfuerzo poco común por parte de los miembros del Congreso de inmiscuirse en las decisiones de las empresas de transmitir redes de noticias específicas. De alguna manera es similar a los daños de quejas de los republicanos planteando sobre el contenido de las plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter, pero extiende esa lucha de una manera que podría plantear problemas más amplios de libertad de expresión. ¿Qué principios morales o éticos, incluidos los relacionados con la integridad periodística, la violencia, la información médica y la salud pública, aplica para decidir qué canales llevar o cuándo tomar acciones adversas contra un canal? Preguntaron los demócratas. También preguntaron a los operadores si están planeando seguir transmitiendo Fox News, Newsmax, entre otros. Los legisladores señalaron las preocupaciones sobre el manejo de los canales de las elecciones presidenciales en noviembre y las falsas afirmaciones de Trump de victoria antes de los disturbios de enero, así como la pandemia. Los medios de comunicación de derecha como Newsmax, One American News Network y Fox News difundieron la información errónea sobre las elecciones de 2020, escribieron Hsu y McNerney. Estas mismas redes también han sido vectores clave para difundir información errónea relacionada con la pandemia. A esto, Fox y Newsmax expresaron rápidamente su alarma sobre los esfuerzos de los demócratas. Que los miembros individuales del Congreso resalten el discurso político que no les gusta y exijan que los distribuidores de cable se involucren en la discriminación por puntos de vista y sienten un precedente terrible, dijo Fox. La cadena, que en noviembre calificó los resultados de las elecciones de Arizona a favor del presidente Joe Biden antes que otros medios y se enfrentó al rechazo de los partidarios de Trump por la decisión, señaló que era el canal de noticias por cable más visto de 2020 y dijo que distingue claramente las noticias de la opinión. El ataque de los demócratas de la Cámara de Representantes a la libertad de expresión y los derechos básicos de la primera enmienda debería provocar escalofríos a todos los estadounidenses, dijo Newsmax. Newsmax también, de manera justa y precisa sobre las acusaciones y afirmaciones hechas por ambas partes durante la reciente contienda electoral. ¿No vimos esa misma cobertura equilibrada cuando CNN impulsó durante años el engaño de la colusión Rusia, transmitiendo numerosas afirmaciones y entrevistas con líderes demócratas que resultaron ser evidentemente falsas? Pues lo que sigue es que la Cámara de Energía y Comercio de Telecomunicaciones tendrán una audiencia el día miércoles dedicada a lo que llaman mala información y desinformación, alojado en redes de cable, radio y televisión, con la mirada puesta tanto en el ataque del Capitolio y la pandemia. Nadie de las redes figura entre los testigos. Los estudiosos de la libertad de expresión argumentan que para que funcione una democracia, los debates informativos y el mercado de ideas deben poder funcionar a partir de un conjunto de hechos compartidos, escribió el personal demócrata en un memorándum publicado el día lunes, argumentando que los operadores de cable y las emisoras han jugado un papel en la difusión de la desinformación. En los últimos años, los legisladores se han dirigido en gran medida a las empresas de redes sociales, en lugar de las empresas de medios más tradicionales para difundir información falsa.